Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a Grecia. Este es el último país de mi recorrido por los Balcanes y es el 10º país de esta zona. Grecia está al sur de los Balcanes y es un país que es simultáneamente europeo, balcánico y mediterráneo, y además es una de las puertas de Europa hacia el oriente, porque está en la intersección entre Europa, Asia y África. Sin embargo, aunque tiene la ubicación perfecta, la geografía de este país ha influido enormemente en su desarrollo, porque algo que tiene en su contra es que es muy árido y además está lleno de montañas, y estas han restringido históricamente las comunicaciones y el transporte interno, como es un caso similar en América Latina. Pero algo bueno es que el mar le ha abierto muchas posibilidades a este país, y 1/5 de la superficie total de Grecia está compuesta por las islas griegas. Este país también es el más grande de los Balcanes, con un tamaño comparable a Inglaterra, si consolidáramos todas las islas. Un dato impresionante de este país es que Grecia tiene más de 2.000 islas, y de estas solamente alrededor de 170 están habitadas. Y algunas de las islas más orientales del mar Egeo están a solo unos kilómetros de la costa turca. La capital del país es Atenas, y esta ciudad, con sus alrededores, es donde habita aproximadamente 1/3 del país. Una leyenda griega dice que Dios empezó a distribuir la tierra con un colador y usó las piedras que quedaron para construir Grecia y por eso ellos tienen tantas islitas. El paisaje árido del país históricamente ha hecho que las personas migren a otros lugares, y muchos dicen que los griegos, al igual que los judíos y los armenios, han sido tradicionalmente un pueblo de diáspora, y varios millones de personas de ascendencia griega viven en otras partes del mundo. En el episodio de hoy te daré un breve contexto para que entiendas mejor este país, y mi primera sección será alrededor de la economía. Este país tiene una población de alrededor de 10.5 millones de personas, o sea, un número similar al de Portugal o el de Bogotá, que es la capital de Colombia. Ellos tienen un PIB de casi 220.000 millones de dólares, lo que se traduce en un PIB per cápita de $21.000. Esto significa que en promedio las personas de este país ganan al año $21.000, siendo probablemente uno de los PIB per cápita más altos que vimos en todos los Balcanes. La moneda oficial de este país es el euro y es un país que hace parte de la Unión Europea. Uno de los mayores problemas de la economía de este país es que el desempleo es muy alto y tiene una de las tasas más altas del mundo, con un 12.5% aproximadamente. También, este país tiene altos niveles de riesgo de pobreza, con aproximadamente el 19% de la población viviendo con menos de 6.000 euros al año. Pero definitivamente el mayor problema en la economía de Grecia es su deuda. La deuda pública de este país en 2023 fue de 357.000 millones de euros, lo que significa que tienen una deuda del 162% de su PIB, siendo uno de los países con más deuda con respecto a su PIB en todo el mundo. Y esto es una historia muy larga, pero te intentaré resumir esta historia macroeconómica lo mejor posible, y básicamente es que Grecia llevaba mucho tiempo con políticas fiscales que eran insostenibles. Tenían un gasto elevado de gobierno y no recaudaban suficientes impuestos, y esto llevaba a un déficit fiscal elevado. Y aunque los países europeos sabían que existía, hubo un fraude contable que intentaba ocultar la magnitud de este déficit hasta que llegó la crisis del 2008. Y acá se reveló verdaderamente cuán frágil era la economía griega. Los altos déficits y la deuda acumulada llevaron a una pérdida de confianza en todos los mercados financieros,
resultando en tasas de interés prohibitivas para el refinanciamiento de la deuda. A esto, además, se le sumaron problemas estructurales, como una economía que no era muy competitiva a nivel global y un sector público que era muy ineficiente. Todo esto llevó a la intervención de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para salvar al país, y aunque fue necesario, esto implicó medidas de austeridad que contrajeron aún más la economía, llevándola a una recesión y haciendo el crecimiento aún más difícil. Entonces, aunque estamos frente a una buena economía, entre comillas, comparada con los Balcanes, esta es una economía que es una de las menos desarrolladas de toda la Unión Europea. Y lo malo es que los recursos naturales de este país son muy limitados y su proceso de industrialización ha sido muy lento. Hay algunos cultivos que son populares y también son una fuente importante de ingresos, como las aceitunas, el aceite de oliva y las uvas. Todos estos se exportan principalmente a la Unión Europea. Aunque el vino griego es famoso, se produce principalmente para el consumo local y solo una pequeña parte se va para otros países. Los principales socios comerciales de Grecia son Italia, Alemania, Turquía, Rusia e Irak. Y sus principales exportaciones incluyen alimentos, ropa, un poco de maquinaria, y los principales productos que ellos importan son maquinaria también, productos químicos y barcos. Los servicios se han convertido en el sector dominante de la economía de Grecia y realmente en el sector que salva esta economía, porque contribuyen con aproximadamente 2/3 del PIB y emplean también alrededor del 70% de la fuerza laboral. Los principales servicios que empujan al país son la navegación y el turismo. Grecia tiene varios sitios que son patrimonio mundial, incluido la Acrópolis en Atenas, la ciudad medieval de Rodas o el sitio arqueológico de Olimpia, solo por decir algunos. Y aparte, tienen todas esas playas e islas que han hecho este lugar un destino turístico increíble. Se cree que a principios de este siglo se llegaban a unos 14 millones de visitantes anualmente, y la mayoría de ellos venían de Reino Unido, Alemania y China, porque es uno de los destinos de escapadas favoritos para todos los europeos y solamente llega a competir con lugares como Portugal. Ahora, si pasamos a la política del país, Grecia es una república que es parlamentaria. La constitución actual, que fue introducida en 1975 tras el colapso de la dictadura militar, inicialmente otorgó mucho poder al presidente, pero las revisiones de la constitución en 1986 hicieron que los poderes presidenciales fueran en gran medida ceremoniales. El presidente es elegido por el parlamento y puede servir 2 mandatos de 5 años, pero el realmente importante es el primer ministro. Él es el jefe de gobierno y tiene bastante poder, pero debe ser capaz de contar con la confianza del poder legislativo. Y bueno, el poder legislativo consiste del Parlamento, que tiene 300 diputados, que son elegidos para mandatos de 4 años por un voto universal directo, y ellos tienen el poder también de revisar la Constitución. Actualmente, Kyriakos Mitsotakis es el primer ministro de Grecia desde el 8 de julio de 2019. Previamente, él fue el presidente del partido político de la Nueva Democracia desde 2016 y el líder de la oposición. Y este año habrá elecciones en la Unión Europea. Entonces puede que para cuando escuches este podcast haya otro primer ministro. El gobierno de Grecia actual y el que viene va a tener 3 grandes problemas: la crisis económica, la situación de los refugiados y el cambio climático. Por un lado, como te expliqué al principio, la crisis de la deuda y las medidas de austeridad tienen al país restringido, y con el alza de las tasas de interés actual, esto solo empeora la deuda. El gobierno debe seguir siendo muy austero para poder recuperarse económicamente y pagar sus deudas. El segundo tema son los refugiados, que este fue algo que yo vi cuando viajé porque encontré más control en los aeropuertos griegos que el que encontré en otros países de la Unión Europea. Y es que principalmente esto se debe a su posición geográfica. Grecia ha sido un punto de entrada importante para los migrantes y refugiados, y esto ha llegado a causar tensiones sociales y políticas con el resto de la Unión Europea. Y bueno, finalmente, el tercer punto es el cambio climático, que afecta a Grecia mucho por todos los frentes.
Por un lado, un quinto del país son las islas, como te dije, y esto lo deja en una posición muy vulnerable frente a la subida en los niveles del agua. Por otro lado, también Grecia es extremadamente árido y tiene incendios forestales cada vez más frecuentes que hacen urgente la necesidad de tener una mayor protección ante el cambio climático. Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. eBay Motors is here for the ride. With over 122 million parts, you can make sure your number one ride or die stays running smoothly. Brake kits, LED headlights, bumpers, whatever your baby needs, eBay Motors has it. And with eBay Guaranteed Fit, it's guaranteed to fit your ride the first time, every time. Plus, at these prices, you're burning rubber, not cash. Keep your ride or die alive at ebaymotors.com. Eligible items only, exclusions apply. Ahora, normalmente yo te hablaría de la historia de cada país en esta sección del episodio, pero con Grecia, como ellos tienen una historia tan amplia, voy a dedicarle el próximo episodio completo para explicarte su historia, y que así puedas entender todas las cosas que han llevado a que este país, que alguna vez fue uno de los más poderosos del mundo, ahora está subsistiendo con sus servicios. Entonces pasemos a hablar sobre el contexto cultural. Este país es muy interesante y además es un país increíble culturalmente, y hay 5 aspectos que yo destacaría. El primero es su población, porque la población de Grecia, en particular la del norte, se ha caracterizado por tener una diversidad étnica, religiosa y lingüística porque ha tenido migraciones, invasiones, conquistas imperiales y todas las guerras del siglo XX, de las que te mencioné en mis episodios de los Balcanes, que llevaron a esta diversidad cultural. Pero, según el Estado griego, todas las personas que están en Grecia son o deberían ser griegas. Entonces, para el gobierno la diversidad étnica es un tema sensible, y aunque esto es raro, para mí me pareció muy interesante porque puedes ver lo apasionados que son los griegos por su país y lo orgullosos que son de estar ahí. Otra cosa interesante es el idioma, porque el griego es una de las lenguas indoeuropeas más antiguas que se conoce, y su forma escrita más antigua, que es la lineal B, data aproximadamente del siglo XV a.C. El griego moderno, que es el idioma oficial, es una mezcla entre el griego moderno estándar y los diversos dialectos que hay en la región. El tercer elemento importante que consideraría, y personalmente mi favorito, es la comida, porque los platos como el souvlaki, la moussaka, el tzatziki y el gyro son populares, pero realmente todo lo que vas a comer en Grecia va a ser delicioso y muy sano. Y hay comidas en las que solamente puedes comerte una ensalada con aceite de oliva, queso feta y aceitunas y te dejarán más lleno que un plato grande de comida normal. Este es un tipo de mis gastronomías favoritas y lo mejor es que no te da remordimientos de estar comiendo grasoso o comida no saludable, que es algo que siempre me pasa cuando estoy viajando, sino que por el contrario, esto te motiva a comer sano y te sientes bien después de salir a comer en un restaurante. El cuarto pilar que yo resaltaría de la sociedad griega es la importancia que ellos le dan a la familia, y esto me recuerda mucho a Latinoamérica. La familia en Grecia es una unidad central en la sociedad, y las relaciones familiares son muy importantes. Por eso es que en todas las películas pintan a la familia extendida viviendo cerca, una de otra, manteniendo lazos estrechos, y bueno, aparte, teniendo celebraciones grandes en donde toda la familia, incluso la lejana, está invitada, como las bodas y los bautizos. Finalmente, el quinto elemento que resaltaría es el de las artes griegas, que es, por supuesto, una de las cosas más distintivas de este país. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, poetas como Homero y dramaturgos como Sófocles y Eurípides son figuras destacadas de la cultura griega antigua. Aparte de eso, la mitología griega, con sus dioses como Zeus, Atenea, Apolo y Hércules, también han llegado a influir mucho en la literatura y el arte occidental.
La música tradicional griega es genial y utiliza instrumentos como el bouzouki, y las danzas folclóricas como el sirtaki y el kalamatiano son populares en varios festivales y celebraciones. Y por el lado del teatro, Grecia tiene una tradición teatral que se remonta a la antigüedad y hoy en día sigue siendo popular, porque el país también ha logrado producir cineastas reconocidos internacionalmente como Theo Angelopoulos. Como ves, Grecia es un país extremadamente interesante y por eso es uno de los favoritos en todo el mundo para visitar. Terminaré este episodio dándote todos los consejos que puedes necesitar para visitar Grecia. Primero, ¿cuándo deberías viajar? Idealmente en abril, mayo, septiembre u octubre. Porque como Grecia es un país mediterráneo, estos meses van a ser lo suficientemente calientes para que disfrutes de su increíble clima, sus playas y sus islas, pero que no estés rodeado de turistas. Si fueras en junio, julio o agosto, te van a tocar precios que pueden llegar a ser el doble de lo que pagarías en los meses que te recomendé. Segundo, ¿cuánto tiempo deberías visitar? Con todo lo que tiene Grecia, creo que podrías ir desde 3 días hasta 3 semanas y tener todos los días cosas que hacer. Cuando yo fui, estuve 1 semana y visité 2 islas. Entonces creo que la respuesta del tiempo dependerá de cuántos lugares quieres visitar históricos, cuántas islas o si quieres visitar ambos. Tercero, ¿cuánto cuesta visitar Grecia? Bastante, o por lo menos mucho más de lo que yo esperaría de un país con el contexto económico que te di. Como bien expliqué al principio, el país vive gracias al turismo y sus servicios, entonces todo lo que es alrededor del turismo vas a ver que es relativamente caro. Un viaje para una persona durante 1 semana estimaría que puede costar alrededor de 1.000 o 1.500 euros. Pero como todo, podrías gastar incluso mucho más, en especial si quisieras quedarte en las zonas bonitas de los atardeceres, comer buena comida griega, etc. Entonces, aunque no es impagable, sí puedes esperar pagar precios similares a lo que pagas en una ciudad europea turística. Cuarto, ¿qué lugares deberías visitar? Atenas es la capital y por supuesto es el mejor lugar para toda la historia. Pero la verdad es que yo ni siquiera fui a Atenas, entonces no te estaré hablando mucho de esta ciudad en mis episodios. Cuando estaba investigando, descubrí que Meteora y Delfos también son lugares increíbles que parecen sacados de libros. Pero yo fui principalmente por las islas, y con estas hay muchísimas opciones. Mykonos es la más famosa por su vida nocturna, Santorini es la más famosa por ser romántica, pero aparte de estas dos, toda esta zona está llena de islas increíbles, como Creta, Corfú, Zante, Milos, Paros, Naxos, Tinos o Koufunicia. Yo estuve mirando todas estas como posibles opciones para ir, y al final, con el tiempo que tenía disponible, decidí solo ir a Santorini, a Paros y en una excursión a Naxos. Y de estas te estaré hablando en mis próximos episodios, pero como puedes ver, hay muchísimo más por explorar y conocer en este país. Espero que después de escuchar este episodio ya sepas un poco más sobre la cultura, historia y destinos de Grecia. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para aprender más sobre la historia griega. ¡Buen viaje!